Viene Milei, lo buscaba todo el mundo, nadie sabía dónde está acá esta noche en A Dos Voces. La oposición bautizó el impuesto la tasa Milei y va a cargar usted su mochila porque le dicen por culpa de Milei se aprobó esa tasa. No. ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está Milei? Parece Wally. ¿Dónde está Wally? Eran las 5 y pico de la mañana y digo, me fui de la Cámara. Yo, antes de la votación, 3 diputados de Juntos por el Cambio se levantaron y se fueron. Es decir, esto estaba premeditado, esto estaba pactado. Si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no hubiera habido un impuesto más. Y usted hizo lo que hace la casta política, levantarse, irse cuando le conviene. Trabajó en el grupo Aurnequian. El grupo Aurnequian justo tiene que ver con los aeropuertos y que esto lo hizo para beneficiar a Aeropuerto 2000. ¿Quiénes son los que llaman libertarios? ¿Son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner? Bueno, no hay una relación directa entre el hombre que le puso el revólver y Milei, digo. Hay una relación ideológica muy cercana. Ya está en los estudios de A Dos Voces, Javier Milei. Mira, está hablando con Martín Redrado. Lo buscó todo el mundo a Javier Milei hoy, en especial lo de Juntos por el Cambio. Está acá esta noche en A Dos Voces. Le va a responder a Horacio Rodríguez Larreta, le va a responder a Alberto Fernández. La tasa Milei. Quedó, ¿viste que cosas que quedan para quedarse? Quedó para quedarse la tasa Milei, ¿no? Y ahí está Martín Redrado también. En instante vamos a hablar con él. ¿Tiene solución la economía? ¿Cuál es la propuesta? ¿Es verdad que nadie cree nada y por lo tanto se requiere una reforma con leyes muy profundas? En un ratito, Milei, Martín Redrado y también va a estar Joaquín de la Torre. Viene Milei. Lo buscaba todo el mundo. Nadie sabía dónde está acá esta noche en A Dos Voces. En instantes hablamos con Martín Redrado. ¿Tiene solución la economía argentina o vamos a tener que vivir así siempre? En un ratito con Redrado. Y está Javier Milei, el hombre más buscado del día. Lo buscaba Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández, Juntos por el Cambio. Está aquí esta noche en A Dos Voces. Milei, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros. En política hay frases que llegan para quedarse. La oposición bautizó el impuesto a los tickets aéreos la tasa Milei. Y va a cargar usted su mochila porque le dicen por culpa de Milei se aprobó esa tasa. Son unos hipócritas. Se debería llamar tasa Almaya, que es el diputado de Juntos por el Cambio que votó a favor de esa tasa. Pero es gravísimo lo mentiroso que son las personas que están en Juntos por el Cambio y hacen este tipo de cosas. A ver, en primer lugar, yo señalé en mi discurso en la Cámara, básicamente que este era un presupuesto inmoral. Digo que, entre otras cosas, tiene 6 billones de pesos de déficit fiscal. Con lo cual eso hay que financiarlo, ya sea con deuda, que es impuestos futuros sobre las generaciones futuras, con emisión monetaria, que se transforma en impuesto inflacionario, que golpea más fuerte a los más vulnerables, ¿sí? Y que además genera una distorsión en el sistema económico que inhabilita la capacidad de acumular capital. Por lo tanto, además, eso se traduce en menos puestos de trabajo, de peor calidad y de menores salarios, o, digamos, directamente suba de impuestos de manera abierta. Es decir, ahora, la pregunta es, ¿cuántos diputados tiene el kirchnerismo? 118. No vino Máximo Kirchner a dar quórum, o sea que tenía 117. Y tomaron 133 personas cuando marcaron el quórum. ¿Quiénes le dieron el quórum para habilitar el tratamiento de esa porquería? Ese mamarracho que aún Heller, cuando arranca su discurso, admite que es un dibujo nefasto. ¿Quién le dio el quórum? El quórum se lo dio Juntos por el Cambio. Esto no solamente quedó ahí, porque hay algo más grave. Después fuimos a votar. Por ejemplo, yo lo rechacé. Ahora, lo rechazamos solamente 22 diputados. Votaron 180 a favor. Es decir, que esta aberración de presupuesto con 6 billones de pesos de déficit fiscal fue avalado por los delincuentes de Juntos por el Cambio. Pero no solo eso, porque esto es más interesante. ¿Por qué hacen esto? Porque quieren tener recursos, ¿sí?, para que no tenga la discrecionalidad de Alberto Fernández en un año eleccionario. Entonces, agarraron e hicieron esta miserabilidad de hacer el voto sobre una basura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se pasa la discusión en particular, ahí es donde los políticos en el Congreso roban. Es ahí donde está la runfla. Ahí es donde está la corrupción. Entonces, yo no voy a
estar con mi presencia avalando a unos corruptos que están intercambiando favores para, digamos, que tengan este presupuesto. ¿Sí? Y como si todo esto fuera poco, la mentira de Juntos por el Cambio se coronó cuando fue este impuesto, que en realidad es una tasa, porque dicen la culpa es de Milei, porque el oficialismo ganó la votación por un voto. Bueno, lo primero que se tendrían que dar cuenta es que me echaron la culpa a mí por no estar, y justamente Juntos por el Cambio le faltaron 4 de sus diputados, con lo cual, si hubieran estado sus diputados, si ellos tuvieran ordenada la tropa, no hubieran tenido problema. Pero no solamente eso, sino que además ellos mismos, uno de ellos mismos lo votó. Por lo tanto, digamos, la verdad que son unos hipócritas. ¿Pero usted no se fue para facilitar la cosa? No. ¿Dónde está? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde está Milei? Parece Wally. ¿Dónde está Wally? No, digamos, o sea, eran las 5 y pico de la mañana y digo, me fui de la Cámara. Yo no convalido, digamos, este tipo de rosca y de arreglos y de tranza, de corruptos, porque es ahí donde tranza la corrupción, que claro, pero si abiertamente la gente de Juntos por el Cambio dice que para que haya leyes les tienen que entregar cargos, les tienen que entregar contratos, es decir, plata, bueno, vamos, o sea, entonces, la verdad, y al menos podrían haber sido más serios y más coherentes, porque a ellos les faltaron 4 diputados, si hubieran estado los diputados de ellos, les voy a contar un detalle. Antes de la votación, 5 minutos antes, 3 diputados de Juntos por el Cambio se levantaron y se fueron. Es decir, esto estaba premeditado, esto estaba pactado. Entonces, ¿Quisieron hacer una zancadilla usted? Bueno, pero eso es evidente. Eso es evidente. Digo, la gente lo que tiene que saber es lo sucio que se juega la política. Porque le comento, tuiteó Horacio Rodríguez Larreta. Vamos a ver el tuit de Horacio Rodríguez Larreta, a ver si lo tenemos por ahí. Ahí... bueno, Estamos un poquitito lejos de la pantalla. A ver, acá atrás lo tenemos. Bueno, acá está toda la... Salir de la grieta y recuperar el valor de la palabra, ¿no? Básicamente dice, si el bloque libertario no se hubiera retirado de la votación, hoy no hubiera habido un impuesto más. Mentira. Mentira, porque el que le validó eso fue un diputado de Juntos por el Cargo, el señor Amaya. Y además... ¿Cómo? ¿Juntos por el cargo o por el cambio? Juntos por el Cargo. Si a ellos lo único que les interesa son los carguitos, los contratos, digo, eso es lo que les interesa a ellos. Entonces, la verdad que, pobre hombre, o sea, debe estar tan desesperado ya que sabe que no va a ser presidente, entonces dispara con este tipo de cuestiones. Pobrecito, me da pena, porque encima miente, porque uno de los de él, digamos, o sea, de la fuerza en la que él está, avaló esto con su voto positivo. Y de vuelta, 4 de ellos no fueron. Ahora, usted... O sea, entonces digo, ¿por qué? Digo, o sea, en todos esos votos, digo, el problema es el voto que yo doy o no. Digo, es un disparate. Usted reniega, dice, de la casta política, Obvio. reniega de la política. Y usted hizo lo que hace la casta política, levantarse, irse cuando le conviene, si no se Edgardo, queda. no, justamente es distinto esto. A ver, yo voté en contra del presupuesto en general. 180 votaron a favor. Hay 117 kirchneristas, imagínense que le suman los provinciales, aliados al kirchnerismo, y todavía le están faltando un montón. ¿Sabe de quién son esos? De Juntos por el Cambio. O sea, Juntos por el Cambio avaló la inmoralidad de un presupuesto que hasta el propio oficialismo reconoció que es un dibujo. Es decir, es una cosa verdaderamente aterradora lo que hicieron. Y después entonces tienen este hábito de echarle la culpa a otro. Entonces, pero Milei. No, no es pero Milei. Tío, tenés problemas en tu propia porque te faltaron 4 y porque además uno te votó a favor. El problema lo tienen ellos. Después que ellos mientan y que hagan, digamos, todo ese montaje, cosa de ellos. Y el señor Larreta, vamos, el señor, digamos, lleva casi 16 años manejando la ciudad y lo único que hace es subir impuestos, digamos, para obras de dudosa utilidad, ¿no? ¿Por qué dice que no va a ser presidente, Larreta? No va a ser presidente. ¿Por qué va a ser usted? Si le toca jugar en la segunda vuelta conmigo, no tenga duda. Ahora, Javier, le quería preguntar, porque muchos vio que le dicen, no, Javier Milei no es un libertario, un libre pensador. Él trabajó en el grupo Ornequian, el grupo Ornequian justo tiene que ver con los aeropuertos, y que esto lo hizo para beneficiar a Aeropuerto 2000. Bueno, el resultado de la votación perjudica al negocio aeroportuario. Te diría que lo está perjudicando a Aeropuertos Argentina 2000. Básicamente, ¿por qué? Porque esta tasa hace que el costo del pasaje es más alto.
Al ser más alto, digo, cuando vos lo que tenés que pagar es más alto, ¿qué pasa con la demanda? Cae. Y si cae la demanda, tiene menos pasajeros que gasten adentro del aeropuerto y además tiene menos vuelos. O sea, con lo cual, me imagino, digamos, Eduardo Urnequian debe estar bastante enojado con este resultado. O sea, es todo lo contrario de lo que quieren hacer. Es decir, pero bueno, esto es el juego de la política. Digo, ellos tienen este hábito, como son tan mediocres que no pueden crecer por la propia, entonces se dedican a ensuciar a otras personas. Milei, Esa es la metodología. ¿usted considera que estuvo bien o estuvo mal que se haya rechazado que los jueces, los miembros del Poder Judicial paguen ganancias como pagamos todos? Bueno, pero el punto es, para mí no está mal que no paguen impuestos a las ganancias los jueces, más allá de las cuestiones constitucionales. Y miembros del Poder Judicial, ¿no? Pero de vuelta, yo digamos el reclamo, esto es muy profundo lo que está detrás de esto. El reclamo no es que paguen ganancia a los jueces, es que los demás no tenemos que pagar ganancia. Nadie, digamos, a ver, la ganancia, ¿qué es la ganancia en economía? Es cuando vos tenés un retorno por encima de lo que sería el costo de oportunidad, ¿sí? Entonces suponete un proyecto que te tiene que rendir por eso. Sí, una ganancia de capital, ¿no? No, pero ponele, digamos, que tuviera que tener un retorno del 15%. Si ganás 25, esa diferencia es ganancia. Ahora, esa ganancia es muy importante porque vos solamente podés ganar dinero, ganar plata, generar ganancia en un sistema capitalista sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad, mejor precio. Es decir, vos sos un benefactor social. Y cuando vos atacás la generación de ganancia, ¿cuál es el problema? El problema es que entonces no hay crecimiento, nadie tiene incentivos y todo se derrumba. Entonces, la realidad es que no es... Pero ¿por qué es importante esto? Porque si a mí me están cobrando un impuesto que no me lo tendrían que cobrar, ¿y por qué tengo que pedir que lo pagues vos, Edgardo? Me parece una disparatado, eso es de envidioso. O sea, ¿usted plantearía una eliminación de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia? Definitivamente. Es más, las empresas que reinvierten su capital tampoco tendrían que pagar impuestos de las ganancias. Ahora vamos a hablar, ¿no? del tema, porque usted dijo, Igual voy a ir a dos voces para decir cómo derrotar al kirchnerismo. Pero habló Alberto Fernández, lo puso Cristina, de kirchnerismo. Sobre usted y sobre los libertarios fue muy crítico. Escúchelo. ¿Quiénes son los que llaman libertarios? ¿Son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina Kirchner? Bueno, no hay una relación directa entre el hombre que le puso el revólver y Milei, digo. Hay una relación ideológica muy cercana. Y que ese discurso del odio prende en algunos sectores. A ver, usted tiene dos cosas, dijo. Usted tiene discurso del odio y si lo tiene, prendió en la gente que atentó contra Cristina. A ver, la verdad que con los problemas que tiene la economía argentina, con la inflación viajando al 100%, con una economía que ya lleva 3 meses estancada y con 80% de probabilidad de que el próximo trimestre la cosa siga así y entre en recesión. Hoy le bajaron Fitch le bajó la calificación crediticia a la Argentina. Es decir, a ver, vamos, digo, con todos estos problemas, con 40% de pobres, 10% de indigentes, o sea, se viene a preocupar, ¿sí? Digamos, de lo que pasa conmigo. Alberto, no le tome el pelo a la gente, vamos. A ver, puedo hacer un poquito de docencia, así nos evitamos a estas frases propias de un bruto. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. En esa definición no entra agredir a ninguna persona. La única violencia que se tolera es la violencia defensiva, nunca una violencia ofensiva. Entonces, la verdad que lo que está diciendo, lamento que el presidente esté diciendo tamañas estupideces. Y lo que tiene que ver con el discurso... Como que le hizo el coco a los que atacaron a Cristina, ¿no? Ay, la verdad, entonces qué poderoso soy para mover las masas. Entonces ahora entiendo por qué es tan nervioso lo de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Claro, porque ahora me están viendo venir. Soy súper peligroso, claro. Porque, digamos, nosotros vamos a terminar con el kirchnerismo, porque si entramos a la segunda vuelta y queda tercero, y no gana la opción blandengue, la versión triste, la versión amarga, ¿sí? Palomesca de Juntos por el Cambio, que son... ¿Cuál es esa versión triste, palomesca que usted dice? El pobre señor que está tan desesperado que tiene que hacer un comunicado basado en mentiras.
Entonces, Usted lo critica a Larreta, pero no a Macri. ¿Usted simpatiza con Macri? bueno, es muy satisfactorio lo que está pasando con Macri. Digo, porque yo estoy viendo sus discursos, lo veo más aguerrido. Es más, hay cosas que si yo las hago me las cuestionan los de Juntos por el Cambio, pero parece que a Macri no. Pero su discurso, la verdad que ha tenido una mejora sustancial. Digo, ¿Se acercó usted a sus ideas? bueno, digo, quizás esos Zooms que hicimos con Alberto Venegas Lynch le hayan servido para ver por dónde es el camino, la solución es liberal. No soluciones que, digamos, como el ala blanda que quiere ir a la izquierda de lo que fue el primer gobierno de Macri, que fue espantoso. Digo, porque quiere buscar un segundo, lo dije así, ¿no? ¿Sí? Y que además son los que nos trajeron al kirchnerismo. Es decir, el ala blanda de Juntos por el Cambio es la llave para que vuelva el kirchnerismo y que Máximo Kirchner sea presidente en el 2027. Es decir, entonces la chance de eliminar al kirchnerismo es, ya sea que lo pueda dejar en el tercer lugar, es decir, que la libertad ¿Usted avance. se tiene fe de entrar en balotaje? ¿Vos fuiste alguna vez a jugar un partido pensando en perder? No, jamás. Y bueno, y yo soy igual, o sea, yo no quiero perder ni a la bolita. O sea, que si me meto, digo, o sea, y estamos laburando para eso, nosotros tenemos un programa económico de crecimiento, tenemos un programa antiinflacionario, ¿sí? Nos estamos preparando justamente para, si la situación, la gente decidiera que nosotros vamos a ejercer el Poder Ejecutivo, tenemos todo hecho para hacerlo. Ahora, Javier, muchos dicen, bueno, lo de Milei está muy bien para la cátedra, la exposición, etcétera, pero si se aplica el programa de Milei, explota Argentina. Le pasa lo mismo que la primera ministra de Gran Inglaterra. Bretaña. No, pero eso es falso. Eso es falso. A ver, vamos por partes. El modelo que yo defiendo, por ejemplo, Argentina lo puso en marcha en 1860 y de ser un país de bárbaro en 35 años se convirtió en la primera potencia mundial. Todos los países que aplican lo que yo sugiero que se tiene que aplicar, que son los países libres, son 8 veces más ricos que los ¿Y qué reprimidos. sugiere? Digamos, ¿el plan te cuento? Ah, bueno, sintéticamente. porque- Bueno, está bien, pero porque son 3 familias de reforma, de primera, segunda y tercera generación. Lo que nosotros hablamos, y acá está la diferencia con Inglaterra, nosotros decimos que hay que hacer una reforma al Estado para bajar el gasto público y a partir de ahí poder bajar impuestos, avanzar en la flexibilización laboral creando un sistema de seguro de desempleo, ¿sí? para los entrantes y después se pueden hacer algunas operaciones para rescatar lo que queda en el sistema. Y una vez que uno tiene eso, ¿sí? Se puede abrir la economía. Con ese conjunto de reformas, eso, a ver, Argentina podría llegar, haciendo las reformas pro mercado, en 35 años podría alcanzar en PBI per cápita dinámico a Estados Unidos. Y la buena noticia es que 2/3 de la convergencia se dan en el primer tercio de tiempo. Es decir, en un lapso de 12 a 15 años, Argentina lograría tener el 67% del PBI per cápita de Estados Unidos. Digo, ese es el modelo que triunfa, ese es el modelo que funciona. Ahora, ¿saben quiénes son los que pierden en esto? Los políticos runfla, los políticos ladrones, los políticos que viven a expensas de la gente, ¿sí? Estos que discuten, digamos, artículo por artículo y negocian cada una de las cosas. ¿Usted dice que esos artículos de cosas raras se repartieron cosas? Y obvio, claro, es un toma y daca. O sea, bueno, pero los propios radicales, ellos admiten que si quieren pasar alguna ley le tienen que dar carguitos o le tienen ¿Y que qué le dar... suena raro de lo que se aprobó que fue toma y daca? No, a mí me sorprende que hayan aprobado el presupuesto. El presupuesto con los errores en el plano moral, con los errores técnicos, con la inconsistencia. Esto es una de las cosas más fuertes. Yo sé que es técnico, pero, a ver, en un momento Heller hace referencia al multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano, y como toda la teoría keynesiana, modelo Forté, fue eliminada de la teoría económica, o sea, solo se la estudia como un problema de historia del pensamiento económico, porque justamente viola la restricción del presupuesto, justo el día que estábamos tratando el presupuesto. Es decir, es dantesco lo que pasa. Entonces, la verdad, ¿cómo vas a entrar para avalar eso? ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen por una cuestión de caja, para que le puedan condicionar la discrecionalidad a Alberto Fernández y asegurarse que en aquellos distritos donde Juntos por el Cambio gobierna tengan plata para hacer campaña electoral. Bueno, es la historia de Entonces, siempre. Los gobernadores apoyaban los presupuestos en general, en todos los gobiernos, cuando ven que van a recibir bueno, algo. entonces el problema no es mío. El problema es de Juntos por el Cambio que avala esta estafa,
¿sí? Un déficit fiscal de 6 billones de pesos, es decir, es 20% más que la base monetaria, para que se den una idea. Entonces, ese disparate aprobaron, ¿para qué? Para tener guita, para comprar voluntades y hacer campaña. O sea, entonces, ¿cuál es la diferencia que tienen con los kirchneristas? Son cómplices, vamos. Javier, vamos a hablar con Redrado, está Joaquín Latorre. Se queda, pues le quería preguntar, usted plantea la eliminación del Banco Central, es uno de los ejes de su discurso. Sí. No pasa en ninguna parte del mundo. Después lo responde. No, espere. A ver, con ese argumento, en el año 1813 no hubiéramos liberado a los esclavos y tendríamos esclavos. Porque Estados Unidos tiene la Reserva Federal. Espere. Bueno, tampoco es algo que funcione muy bien. Vamos a hablar, porque usted está trabajando con Patricia Burri, que es el candidato. ¿Le gustaría que se sume Milei? ¿O Patricia le tiene que sumar al partido de Milei? Cuando Juntos por el Cambio dijo Milei no, Sí. yo dije que eso era una torpeza política. ¿Por qué? Porque primero Milei no había pedido entrar. Y la pregunta es, hoy, ¿quién es nuestro adversario? Como hoy pareció que fuera Milei, no el kirchnerismo. Hoy pareció que fuera Milei el adversario y no el kirchnerismo. Y el adversario mío es el kirchnerismo. Si yo el año que viene necesito los votos de Milei para ganarle al kirchnerismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que no? O sea, es pragmático usted, sumar todo lo que se pueda. Hoy tenemos que ganarle al kirchnerismo. Y todo lo que podemos hacer para ganarle al kirchnerismo está bien hecho. Hay que terminar con este momento en la Argentina. Bueno, estamos con Martín Redrado. Piénselo esa. No se la vaya, hicieron en la campaña electoral nadie, la dijo muchas veces. Yo como venía acá y usted debatía esto, ahora le van a tirar eso. Y ahora se lo tiré yo. Piénselo. ¿Qué tal? No existe país sin Banco Central. ¿Cómo le va, Redrado? Buenas noches. Y lo tendrá que definir el Frente de Todos. ¿Lo intimida que lo mire tan fijo? No, Milei? ¿cómo me va a intimidar? No, en absoluto. Yo le preguntaba... Yo también lo miraba fijo, también prestando atención a sus ideas. ¿A usted anularía el Banco Central? No, yo creo que el Banco Central debe tener una claridad en términos de cuál es la demanda de pesos que tiene la gente. Pero yo creo que es bueno discutir, y me parece muy refrescante. Esa es la pregunta. No, pero me parece refrescante lo que trae Javier Milei a la política, en términos de plantear ideas nuevas y además, como lo conversábamos hace un instante, hay una frustración con la política muy grande. Por lo tanto, todos aquellos que podamos aportar desde la no política ideas para poder debatirlos, me parece realmente muy positivo hoy para la Argentina. Venía a los debates, ¿viste? Acá, y él decía, no el Banco Central. Y bueno, ahora alguien le va a decir, pero ¿en qué país del mundo? Sí, él insiste con que hay Estados que cerrar Unidos el Banco tiene Central. Reserva Federal. A ver, vamos. Primero, el argumento tiene subyacente una falacia, porque es la falacia del todo por la parte. A ver, en el año 1813 Argentina avanza hacia la abolición de la esclavitud, es decir, todas las personas que iban a nacer a partir de ese momento dejaban de ser esclavos. Eso la verdad que era de súper frontera en ese momento. Con ese argumento de quién lo hizo, quién lo hace, todavía seguiríamos con esclavitud acá. Primer punto. Digo, para manifestar la falacia. Segundo punto, Ecuador, por ejemplo, no tiene banco central que emite dinero propio. Panamá no lo tiene. Hong Kong tiene una caja de conversión. Entonces, y es más, fíjense esto, la Unión Económica Europea tiene un banco central que hace la política, digamos, agregada, y, digamos, originalmente decían que iban a replicar la disciplina del Bundesbank, cosa que, digo, no se mostró ahora, pero eso digo, no es un argumento. El segundo elemento es un argumento de índole moral. Cuando usted emite para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, eso se llama señoriaje. Eso sabe de dónde viene, ¿no? Del señor feudal, digamos, jodiéndole la vida a la gente de bien. Cuando usted emite dinero, lo que genera es una estafa. Está estafando, o sea, porque el valor de la moneda va a caer con el aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, es un robo, es una estafa. Entonces, hay un problema moral. Y después hay un problema técnico. Porque ya sea si el Banco Central expande, si el Banco Central contrae o no hace nada, siempre termina haciendo daño. Porque, en el fondo, usted para resolver cuál debería ser la cantidad correcta de dinero, y que yo no veo a nadie preguntándose cuál es la cantidad óptima de tomates en la economía, pero supongamos que le damos el crédito. Para resolver ese ejercicio,
Usted tiene que conocer las preferencias de todos los individuos, pasados, presentes y futuros. Bien. Sobre todo los bienes pasados, presentes y futuros también. Tiene que conocer la tasa de preferencia intertemporal de cada agente. Tiene que conocer la tasa de crecimiento de la población. Tiene que conocer la estructura de capital pasada, presente y futura, sus tasas de amortización. Mire todas las cosas que usted tiene que saber para demandar eso. No se vaya porque tengo que cerrar con... No, pero quiero dejarle una frase. Sí. Usted para hacer eso tiene que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, tendría que ser Dios. ¿Y sabe qué? No somos Dios. Bien. Quédese porque le quiero preguntar algo lo de Inadi, a ver qué opina, que además usted es futbolero. Bueno, Martín también, ¿no? Bueno, acá tenemos, ¿no?, las recomendaciones de Inadi para los relatores de fútbol, ahora que se viene el Mundial, ¿no? Insisto, Marcelo, quieren que todos los periodistas hablen así. No se puede hablar de mercado negro, ni se ve negra la suerte del equipo. Hay que usar piel oscura en todo caso. O afrodescendiente de afrodescendiente. Sí. O sea, carbonero yo tendría que decir, vamos afrodescendiente carbonero, digamos, por ejemplo. ¿Qué opina de esto? Bueno, que es una estupidez, como todas las cosas que hace el INADI, que además es absolutamente inútil, que no logra nada. No solo eso, digamos, de vuelta, mi propuesta es eliminarlo, el INADI eliminarlo, porque se ha convertido en un instrumento de persecución ideológica, igual que el Ministerio de la Mujer. Y después, hay un tema, digo, creen que pueden controlar hasta cómo habla la gente. A ver, si ustedes utilizan un lenguaje que a la gente no le gusta, van y aprietan el control remoto. Es decir, no entiende que el que decide la calidad de un producto es el que demanda. Es decir, le falta mucha teoría del valor a esta gente. Una Son muy lucha brutos. que el periodismo la viene teniendo desde la dictadura y pensamos que ya eso se había acabado. No, digo, este gobierno, como todo gobierno de izquierda que se radicaliza, como es totalitario. Entonces, a mí no me sorprende nada que quieran hasta regular el modo que hablamos. Pero la verdad es que si entendieran cómo funciona el mercado, sabrían que es el individuo el que determina la calidad que va a haber. Entonces, si a los que no usted se le dedica, no sé, quiere insultar. Bueno, digo, hay un público que no le quiere, entonces va a elegir otra opción. Y hay otro que le va a gustar y se va a quedar. A ver, digo, ¿quiénes son ellos para regular eso? Marcelo, yo sabemos que hay que respetar a los hombres, a las mujeres, que no hay que ser racista. No hace falta nada. Es la naturaleza del ser humano como tiene que hablar. Pero ¿sabe por qué hacen esto? Porque quieren controlar la cultura. Y si controlan la cultura, controlan cómo, digamos, hacia dónde va la sociedad. Y la utilizan. Esto es parte de la discusión del marxismo cultural. ¿Para qué? Para instalar nuevamente esa aberración que fue el socialismo real llamado comunismo. Gracias, Javier Milei. Nos vamos nosotros, nos reencontramos el miércoles próximo, ¿no? Ya está Nico Guñaski y Carolina Moroso. Nuestro compromiso con vos. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder y